UCI Noticias. Y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Espacio Libre. Hoy viernes 11 de mayo del año 2018. Un servidor, Francisco Pérez García, le da la más cordial bienvenida a este segundo programa, como siempre aquí a través de UCI Noticias. Nos pueden ver a través de nuestra transmisión en Facebook y también seguir detalle a detalle lo que vamos avanzando también a través de redes sociales en Twitter. En la víspera del Congreso de la República, vamos a entrar de lleno ya a nuestros temas. En la víspera del Congreso de la República ha tomado una decisión por fin de aprobar una norma que aumenta las sanciones para los culpables responsables de feminicidio. Esto a raíz de todas las circunstancias que se han venido viviendo en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos años. Una constante de violencia contra las mujeres bastante fuerte, bastante alarmante y con resultados realmente negativos. Evi Ágreda, por ejemplo, no pudo denunciar a este señor Hualpa que la acosaba constantemente, porque el acoso lamentablemente no puede ser denunciado porque las autoridades exigen, entre comillas, pruebas, y finalmente terminó quemada y está ahora peleando realmente por sobrevivir. En el caso de María, es una mujer que también denunció a su pareja fue detenida por agresión. Sin embargo, este salió de prisión y lo primero que hizo fue llegar a casa y acuchillarla. Y así diversos casos que vienen dándose y que están quedando en impunidad. Y hay algunos casos que también están quedando en impunidad y que vienen de hace muchos años atrás, de la década del 80, del 90, parte de lo que fue el conflicto armado interno en nuestro país, esta violencia generada por Sendero Luminoso, el MRTA, y que tuvo una respuesta también negativa por parte de agentes del Estado. Uno de los casos más simbólicos es lo ocurrido en Manta y Vilca, en Huancavelica, en donde las fuerzas militares ingresaron a la zona, acabaron con Sendero Luminoso, con los jueces de Sendero Luminoso, pero finalmente ellos tomaron el poder y se encargaron de tomar el poder y de sembrar también el terror. Cuando violar a una mujer era el pan de cada día. Es el título del libro que ha presentado el Instituto de Defensa Legal. La autoría es de Patricia Vice, Gerardo Saravia y el doctor Juan José Quispe, abogado también de IDL. Para hablar sobre este libro, las consecuencias, cómo está yendo el proceso judicial en este caso de las mujeres que fueron violentadas sexualmente, estamos con Patricia Vice. Ella es integrante de la revista IDL, del Instituto de Defensa Legal y coautora también del libro. Patricia, ¿qué tal? Buen día y bienvenida a Espacio Libre. Gracias. Bien, Patricia, cuéntanos un poco cómo surge la idea de presentar. Estuvimos leyendo un poco los extractos de este libro y lo que narra los testimonios de las mujeres que se encuentran en este proceso judicial es realmente terrible, porque no solo tuvieron que huir de Sendero Luminoso, sino que cuando aparentemente se sentían seguras con la presencia de los militares fue todo lo contrario. Sí, además eran adolescentes entre 15 y 17 años, ¿no? La cantidad de niños, todas estas adolescentes fueron violadas por efectivos de las Fuerzas Armadas. Ahora, después de 30 años, ¿no? Estamos en una etapa de juicio oral y no se sabe realmente cuál va a ser el resultado del juicio, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la situación fue terrible porque ellas eran y siguen siendo ciudadanos de segunda clase, ¿no? Quechohablantes, la mayoría analfabetas, ¿no? Que han sido estigmatizadas por sus familias, por el pueblo, por Manta y por Vilca. Han tenido que salir, viven la mayoría de ellas en Huancayo. Son comerciantes, ¿no? Han tenido que ver la forma de sobrevivir y han quedado tienen todos problemas psicológicos, estrés postraumático. Entonces, y fueron violadas por jóvenes también, soldados. En la zona había 5 bases, ¿no? Y donde están concentradas la mayor parte de las denuncias es en Manta y en Vilca, esto es al sur de Huancavelica. 5 bases militares, ¿no? Donde hay diversos testimonios. La mayoría de las personas dice que los militares llevaban a estas chicas, eran adolescentes, ¿no? De 15 a 17 años, las llevaban a la base, las amenazaban
estaban armados, ¿no? Entonces si no consentían, las mataban, o las acusaban de terrucas y las desaparecían en la base. Todos los testimonios coinciden en esas versiones. Ahora, si uno quiere llevarlo un poco a la coyuntura que estamos viviendo en ese momento, hay una constante ahí que es el tema de la definición de la mujer como un objeto, como una cosa y como una propiedad a la cual hay que usar, a la cual hay que maltratar, a la cual hay que violar si es que ella no quiere tener algún tipo de relación sexual. Y es una constante que se mantiene hasta ahora y en el cual, tú lo has señalado, es un estigma que se marca sobre estas mujeres, porque estas campesinas eran vistas por la gente de su comunidad como, y lo dicen en el libro, como pellejo de militares. Mujer, ¿no? De soldado. Mujer de soldado. Y es bastante complicado salir de eso, ¿no? Sí, y claro, el pueblo, claro, imagínate, tienes que, encima que tienes que someterte durante un año y medio, y la mayoría de ellas además embarazadas. Ellos dicen que fueron sus enamoradas. La defensa, son 13 militares actualmente acusados en este juicio oral. ¿Identificados plenamente? Identificados plenamente, con nombres y apellidos, después de un trabajo, por eso se ha demorado tantos años, ¿no? Desde el momento en que ellas en las audiencias de la Comisión de la Verdad cuentan sus casos, hasta ahora, eso fue en el 2001 más o menos, hasta el momento. ¿Qué han tenido que hacer? Han tenido que primero ver quiénes eran estos violadores, porque cuando llegaron a la zona todos tenían seudónimos, ¿no? Y el Ministerio de Defensa no ha querido dar los nombres de los jefes de las bases ni de los soldados que estuvieron en ese momento. Entonces eso también dificulta la búsqueda. Ahora, esto también es una particularidad en todos estos casos en donde están involucrados malos elementos de las Fuerzas Armadas, porque el caso de Madre Mía con el capitán Carlos, el caso de la muerte del periodista Bustíos con el comandante o el capitán Arturo, y casos muy similares en donde estos alias no son identificados por el Ministerio de Defensa. ¿Hay alguna forma judicial, alguna instancia en la cual se pueda obligar al Estado a través del Ministerio de Defensa que identifique a estos personajes? No, ninguna, ¿no? Ninguna. Y están poniendo todas las trabas y obstáculos posibles ya en el proceso, el mismo ministerio, totalmente aliado y de parte de estos exmilitares, ¿no? Apoyándolos, votando en todas las mociones que ellos presentan, el ministerio vota con ellos. No se ve un cambio de actitud, ¿no? En el Estado, que justamente debería ponerse al otro lado, como lo ha hecho la Fiscalía, el fiscal Pedro Orihuela, que ha declarado que este es un crimen de lesa humanidad y que por eso no prescribe, porque el Ministerio de Defensa y la defensa de estos militares quiere que no sea tratado como un crimen de lesa humanidad para decir que ya prescribió, porque ya pasaron un crimen de agresión sexual sí tiene un tiempo de prescripción. Sí, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, en eso se está, ¿no? Ahora, estos eran jóvenes levados de los pueblos aledaños, ¿no? De la sierra, jóvenes de también 18 años, 19 años. Sin ningún tipo ¿no? de preparación. Sin ningún tipo de preparación ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y el mismo ambiente, es que es una práctica generalizada, ¿no? Durante esos años por parte de las Fuerzas Armadas, de que el cuerpo de la mujer es un botín de guerra. Entonces, llega el soldadito y los jefes, claro, y los jefes se hacen de la vista gorda, incluso los alientan para que caminen armados cuando están patrullando, vean a una campesina que está ahí, a una niña de 16, 15 años, 16 años, y crean que lo normal y lo natural es que puedan forzarla a tener relaciones sexuales. Una de las historias que cuenta el libro es de una adolescente de 15 años que iba a la casa de su sobrina, que era un añito mayor que ella, 16 años. Iba a estudiar porque ella tenía la idea de que estudiando podía mejorar, desarrollarse y salir también del pueblo, ¿no es cierto? Y lo que narra ella es realmente crudo porque ella dice que les tumban la puerta de la casa, los militares, la jalan a ella hacia un cuarto y a su sobrina en la sala la empiezan a violar, ¿no? Y después ella se entera que su sobrina no era la primera vez que le pasaba,
sino que ella era una constante. Y esa constante también la llevaba a ella a mantenerse en silencio, y es el silencio lo que de alguna manera también perjudica y sigue estigmatizando más a las mujeres, ¿no? ¿Qué hacer para luchar contra eso? ¿Qué hacer para que las mujeres, y ya trayéndolo ahora a la actualidad, para que las mujeres puedan denunciar el acoso, la violación, las agresiones sexuales de todo tipo y no sentirse culpables ni responsables? Por ejemplo, mira, hay un registro único de víctimas de violación sexual durante el conflicto armado interno y se han inscrito 5.000 mujeres campesinas. Ahora, hay 500, la CBR reporta casi 600 casos, ¿no?, donde ha habido violación sexual, ¿no?, por parte de las Fuerzas Armadas en diferentes comunidades. Y son 9 mujeres las que en este momento, las únicas que han llevado a cabo todo el proceso desde el momento de la denuncia hasta el momento, son los 9 las que están en un proceso de 5.000 inscritas. Es que es muy complicado, todavía hay mucho temor, no hay cuántas pueden tener acceso a abogados que las puedan defender, ¿no? Y tercero, ha pasado mucho tiempo, es muy difícil probar. Te digo, en este caso ni siquiera tenemos la certeza de poder ganar este juicio, porque es muy difícil a nivel jurídico probar, ¿no? Y además con el apoyo del Ministerio de Defensa que tienen ellos, ¿no?, los procesados. Un malentendido espíritu de cuerpo. Quiero aprovechar estos minutos finales, Patricia, para un poco conocer el detalle del libro, cuál es el objetivo de haber consolidado estos testimonios y cuáles son los siguientes pasos que se van a dar con esta publicación. Sí, nosotros queremos hacer ya visible este caso que se está llevando casi en la clandestinidad, ¿no? Porque son ya 2 años que ha comenzado el proceso. Se supone que a fin de año termina el juicio oral, esperemos, y nadie lo conoce, porque es que acá hay una cosa un poco contradictoria, ¿no? Porque sí, hay una ley que protege a las mujeres en los juicios de violación sexual, ¿no? Pero en este caso primero que no es una violación sexual así simple, ¿no? Está ligada, es un caso de derechos humanos, de lesa humanidad, entonces, y segundo que las señoras quieren que se conozca el caso, ¿no? Pero sin embargo los magistrados de la sala impiden esto y quieren que sea un proceso casi clandestino y que no se conozca, que no se sepa. Cuando en realidad todos los procesos deberían ser para públicos. eso hemos sacado esta publicación, para que el caso se conozca y sea público, y es más, cuando las víctimas quieren que sea público, se debe respetar eso. Muy bien, Patricia, te agradecemos por estar aquí con nosotros y seguramente seguiremos conversando y ojalá haya novedades positivas en el proceso que se está siguiendo en este caso. Ojalá sí. Muchas gracias. Patricia Vice, integrante de la revista IDL, el Instituto de Defensa Legal, estuvo en este primer bloque de Espacio Libre. Nosotros hacemos una pausa y volvemos para hablar sobre un tema que también está en la polémica y en la coyuntura. El sector informal, la informalidad en el empleo, el sector de los trabajadores autoempleados. ¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar este tema? ¿Hemos mejorado? ¿Estamos peor? 75% de informalidad. ¿Qué pasos hay que dar? ¿Qué están proponiendo los trabajadores autoempleados también para la mejora de este tema? Volvemos con eso aquí en Espacio Libre. El Perú ingresa a una nueva